Para el que le gusta. Para el que no. Para los que entienden. Para los que no. Para los que esperan. Para los que no. Para los que creen. Para los que no. Para él. Para ella. Mensajero 100.9 FM. Una radio para todos. Suena bien. Hace bien. Bueno, José, estamos en nuestro bloque, como lo hacemos habitualmente cada lunes, de Biblia y Teología. Y hoy tenemos un invitado especial y aprovechando su visita por aquí, le hicimos la invitación y bueno, y aceptó, ¿verdad? Así es. Estamos siguiendo una serie de Conociendo la Biblia. Sí, estamos con eso, ¿verdad? Y la vez pasada estuvimos hablando cómo responder, ¿verdad? A la Biblia, después de saber también los beneficios que traen a nuestra vida. Y bueno, hoy nos toca el tema de la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? La suficiencia de la Biblia. Y bueno, está con nosotros el pastor Alex Goulart, que está por la zona, estaba visitándonos y sax, ahí le agarramos y dijo sí, con mucho gusto. Así que, pastor Goulart, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a ustedes y a la audiencia. Para mí es un privilegio estar acá, me encanta compartir con ustedes porque son amigos y bueno, hablar de este tema tan importante como la suficiencia de las Escrituras y obviamente dirigirnos a la audiencia, a ustedes, que sé que es mucha, así que un privilegio estar con ustedes. Bueno, qué bueno, el pastor Alex nos visita desde la Iglesia Bíblica Gracia, ¿no? Así es, en Ciudad del Este, aunque soy de Uruguay, mi esposa de México, pero ya hace 9 años que estamos acá en Paraguay, vivimos en Ciudad del Este, como dijimos, y bueno, ya... Bueno, ¿te sentís paraguayo prácticamente? Sí. Paraguayo, uruguayo. Solo en el fútbol soy 100% uruguayo. Peñarol. Peñarol, exactamente. Después, este es nuestro hogar, tenemos 4 hijos, 2 ya nacieron acá en Paraguay, así que es nuestro hogar. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno. Bueno, y queríamos invitarle y también charlar un poco acerca de este tema. Muy, muy interesante y creo que es clave también para la cristiandad, ¿verdad? El poder entender y por sobre todas las cosas qué lugar ocupa la suficiencia de las Escrituras en nuestra vida, ¿verdad? Y para quizás arrancar, ¿qué significa, ¿verdad? La suficiencia de la Escritura? Sería bueno arrancar por ahí, ¿no? Sí, como indica o apunta la frase, significa que las Escrituras son suficientes. ¿Y qué significa que son suficientes o en qué áreas son suficientes? Y bueno, significa que para todo tema de práctica y fe, la Escritura es nuestra autoridad definitiva, nuestra autoridad final. Entonces, yo sé que es obvio esto que voy a decir, pero si sos carpintero no vas a encontrar instrucciones, ¿verdad?, de carpintería en la Biblia, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tenés que creer y todo cómo debes de vivir o responder a esa fe, bueno, eso se encuentra en las Escrituras. Entonces, no significa que uno no pueda leer otro libro o poder adquirir conocimiento fuera de la Escritura, pero la Escritura es la autoridad final y definitiva sobre todo tema de fe y práctica. Entonces, eso es lo que apunta a la suficiencia de las Escrituras. Ahora, parece muy obvio, ¿verdad?, que para la cristiandad esto sea así, ¿verdad? O sea, la mayoría de los cristianos van a decir, sí, claro, nosotros creemos en la Escritura, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto o cuál es el problema con la suficiencia de las Escrituras, no llevándolo al plano, digamos, de entender realmente qué significa? Porque uno puede decir, yo creo en las Escrituras, ¿verdad? Claro. Bueno, de hecho creo que la pregunta sí es verdad que debería de ser obvia, pero en realidad creo que es muy importante, porque como bien decís vos, es como en un país como Paraguay, todas las personas dicen creer en Dios, pero después en su día a día viven sin Dios o de espaldas a Dios. Entonces, con la suficiencia de las Escrituras creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Si vos le preguntás a la gran mayoría de las personas, creen en la Biblia. Sin embargo, no le prestan atención, no la leen, no la estudian, no la siguen. Y principalmente las iglesias, que deberían de tener la palabra de Dios, ¿verdad?, como central en el culto. Nosotros debemos de orar las Escrituras, predicar las Escrituras, cantar las Escrituras. Y todo lo que hacemos, ¿verdad?, estar basado en las Escrituras. Sin embargo, lo que sucede en la gran mayoría de los casos es todo lo contrario. Nosotros tenemos la Escritura casi como una decoración, donde, bueno, leemos un versículo, ¿verdad?, pero después las dejamos de lado. Entonces, cuando decimos que la Escritura es suficiente, significa que debemos de darle en la práctica también
un protagonismo que no está teniendo hoy en día en las iglesias. Eso lo podemos ver en la forma en que hacemos culto, donde no seguimos los principios bíblicos, donde queremos inventar cosas, donde parece que queremos saber más que Dios y queremos ayudarlo a Él, ¿verdad? Con cosas que Él no pidió, no dijo. Entonces terminamos dándole un culto al Señor que el Señor no pidió y tratando al Señor de una forma en la cual Él no es. Entonces es grave eso. Exactamente. Ahora, cuando decimos también que cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos hablando también de que es suficiente revelación, ¿verdad? Exactamente. Suficiente revelación para nosotros hoy en día. ¿Por qué es que muchas veces escuchamos también, por un lado se deja la Escritura mucho, ¿verdad? Y por otro lado se busca una revelación diferente, ¿verdad? Sí, eso es lo que los reformadores trataron como la sola escritura, ¿no? Que apunta también a lo mismo, ¿verdad? La suficiencia es la autoridad final y definitiva. Entonces significa que es lo que Dios nos ha dado, en lo cual podemos confiar 100%. Entonces yo sé que hoy en día las personas anhelan escuchar mensajes directos de parte de Dios, ya sea por una visión, un sueño, un profeta, pero no es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Vemos de hecho todo lo contrario. Pablo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo 4, 1, 2, le dijo, te ruego delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Y Timoteo era un joven pastor en una comunidad en Éfeso, y no le dijo, orá para que tengas visiones, sueños, ¿verdad? O invita a profetas a tu iglesia, o trata de profetizar. No, le dijo, predica la palabra. Y por el contexto nosotros podemos leer, si vamos unos versículos para atrás, podemos ver que está hablando de las Escrituras, está hablando de la palabra escrita de Dios, no algo que se recibe místicamente. Entonces, creo que nosotros tenemos que volver a eso, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, Dios me dijo, ¿cómo saben que es verdad? O sea, indefectiblemente van a tener que confiar en mi palabra, pero como incluso yo sé que es verdad. ¿Sí? Mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, no es autoritativo. Si yo les digo, Dios me dijo, ustedes van a terminar sí o sí confiando en el hombre. Y hay personas que confían decisiones muy importantes, ¿verdad? Solo en lo que dice un hombre. Si yo les digo, tuve un sueño, bueno, ¿cómo saben que no es porque cené muy tarde? ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que es autoritativo es porque es nuestra autoridad, y la única forma que nosotros podamos confiar en que es autoridad es que si está escrito. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto por el diablo, y siendo Jesucristo, Él no le dijo, bueno, a mí me parece o no, es escrito está, porque aún el ministerio de Jesucristo fue profetizado en las Escrituras, ¿verdad? Él estaba cumpliendo las Escrituras, y se basó en las Escrituras. Entonces a Satanás le dice una y otra vez, escrito está. Y cuando Satanás le saca un versículo fuera de contexto, Jesús le dice, pero también está escrito. Entonces nosotros tenemos que conocer la Escritura, estudiarla y entender su contexto, ¿no? No por agarrar un versículo que está en la Biblia necesariamente es una palabra para mí, por así decirlo directamente, ¿no? Nosotros reclamamos a veces promesas que no fueron hechas para nosotros, ¿verdad? Sí. O agarramos textos que apuntan hacia otra cosa, pero mencionan algo y nosotros ya lo agarramos como una palabra para nosotros. Y eso es muy irresponsable. Nosotros debemos de estudiar las Escrituras seriamente. Hemos perdido esa capacidad de sentarnos, de ser disciplinados y estudiar, entender. Y si no entiendo una palabra, bueno, busco en el mataburro, como se dice cuando yo era chico por lo menos, ¿no? En el diccionario, bueno, ¿qué dice? O le pregunto a una persona. Y si no entiendo una expresión o un contexto, hoy en día hay muchos recursos, no tenemos excusas nosotros. Pero tenemos que estudiar la Escritura porque Dios reveló lo que Él quiere que nosotros sepamos, lo que Él quiere que nosotros prediquemos, lo que Él quiere que nosotros estudiemos. Nuestra confianza, nuestra alabanza, nuestra doctrina, nuestra predicación, todo se debe basar en lo que está en la Escritura. Y eso es lo que significa que es suficiente. Que no necesitamos más. Ahora, en la Biblia sí vamos a encontrar, pero es porque fue precisamente antes de que el canon fuera cerrado, antes de que tuviéramos la revelación completa de Dios. Y Dios habló de muchas formas, de muchas maneras. Pero hoy en día nos habla otra vez del Hijo, dice el autor de Hebreos, y bueno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras, y hoy en día nosotros tenemos su palabra en formato escrito para que todos nosotros podamos tener acceso. Eso, si hablamos de la Biblia, estamos hablando
de la palabra de Dios y creemos que esa es la palabra de Dios, pero ahí haciendo esa distinción entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hoy la iglesia cómo tiene que enseñar la Biblia, Pastor Alex. Excelente. ¿En qué contexto? Bueno, primero tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que tener algunos principios, ¿verdad? Como hermenéuticos a la mano. ¿Qué es hermenéutica? Bueno, es eso, es la ciencia de la interpretación de la Escritura. Voy a usar ahora algunas palabritas que son un poco técnicas, pero bueno, las voy a tratar de explicar para que todos podamos entenderlas. Hermenéutica, como dijimos, es la interpretación, ¿verdad? Para interpretar correctamente debo de hacer una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es extraer, ¿verdad?, del texto el significado. Para eso tengo que pensar, ¿verdad?, a quién fue escrito, primeramente, y quién fue la audiencia original. Entonces tengo que ver, bueno, esto fue escrito para el pueblo de Israel, esto fue escrito para una iglesia, ¿verdad? Entonces ninguno de nosotros es la audiencia original, pero no significa que eso no tenga una aplicación hacia nosotros. Solo que para entender bien la aplicación que puede darse para nosotros, o el significado, ¿verdad?, debemos de entender el autor original, a quién le escribió y cuál fue el propósito por el cual le escribió. Entonces, ahí empezamos a hacer esa exégesis, empezamos a estudiar. Después, la Biblia es cristocéntrica. No significa que todo pasaje de la Biblia hable necesariamente de Jesucristo, se refiere a Jesucristo. También a veces podemos caer en espiritualizar. Entonces, vemos, no sé, la palabra roca, y Cristo es la roca. Entonces ya vemos, no, está hablando, capaz que está hablando de una piedra en ese momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, pero sí, toda la Biblia apunta a Cristo en el plan de redención. O sea, la Biblia nos habla de un plan de redención que va desde Génesis a Apocalipsis, y en ese plan de redención, todo lo que ha pasado y todo lo que tenemos escrito apunta a Cristo. Entonces también tengo que ver cuál es la aplicación válida hacia el Evangelio, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, la Biblia está impregnada del Evangelio, pero no significa que todo versículo hable de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, puedo apuntar a Jesucristo desde Éxodo. Por ejemplo, en Éxodo tenemos la Pascua, después Pablo nos va a decir en Corintios que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Entonces, demanda hacer un estudio, que es lo que no hacen la mayoría de los predicadores que hoy en día están predicando la palabra de Dios, ¿no? Que es mucho más fácil dar un mensaje motivador, un mensaje buena onda, ¿verdad? Que genere un buen ambiente, ánimo, que estudiar las Escrituras, porque demanda. Nosotros nos seguimos equivocando, lamentablemente, es una tarea compleja, ¿verdad? Seguir estudiando y tratar de seguir aprendiendo, ¿verdad? Y apuntando, ¿para qué? Para predicar bien. ¿Qué es predicar bien? Bueno, lo que dice el texto, lo que dice el texto es lo que yo tengo que predicar a las personas. Y obviamente sí ver la aplicación que tenga para mi audiencia. Por eso, José, Alex, audiencia, bueno, hoy en día vemos la realidad. La gente dice, sí, creemos en la Biblia, ese es un tema hoy en la actualidad, pero el problema está cuando pareciera que no pueden solucionar ciertos temas o ciertas problemáticas con la Biblia. Entonces buscan algo extra bíblico, algo fuera de la Biblia, porque piensan que la Biblia es muy del viejazo, re antiguo. O no se puede entender. Bueno, no se puede entender. Entonces por allí va, entonces se deja de ser sola escritura y empezamos a depender de otras fuentes. Sí. No, entiendo perfectamente y tienen toda la razón en lo que dicen, porque es precisamente lo que pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no entendemos que la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es atemporal, o sea, significa que no está limitada a un tiempo. Es un punto importante. Exactamente, es acultural, no es para una sola cultura, ¿verdad? Y personas, de hecho la Biblia fue escrita por personas de diferentes trasfondos culturales, ¿verdad? De diferentes economías, diferente educación, pero todas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios no es solamente para los, ¿verdad? No sé, europeos en la época de la Reforma, o solamente hoy en día. No, la palabra de Dios es para todos, seas pobre, seas rico, tengas educación formal o no. Lo que sí demanda, obviamente, es que nosotros estudiemos. Y nosotros somos los que nos tenemos que transportar al mundo antiguo. Pero y no tratar de aplicar todo simplemente a nuestra realidad. Tenemos que transportarnos al mundo antiguo para entender, como explicábamos, ¿verdad? Cuál fue la intención original del autor. Y entonces ver cómo eso se aplica hoy en día en mi vida. Porque la palabra de Dios, vuelvo a repetir, es eterna. Entonces sí tiene una aplicación hoy en día que es para mí o para nuestra generación. Ahora, ¿qué es lo que hacen las personas? Que es un poco lo que apuntaba Neri.
las personas dicen, bueno, ¿con quién con quién debo de casarme? Entonces, obviamente, vos en la palabra de Dios no vas a encontrar un versículo bíblico que diga, bueno, Alex se va a casar con Delta, que es mi esposa. No encontré un versículo, ¿no? Al contrario, encontraba versículos que decían, no te casarás con una extranjera. Totalmente. Me gustaba una mexicana a mí, estoy en problemas, dije. No vas a encontrar en ese sentido esa instrucción súper personal, pero vas a encontrar principios que si vos los seguís, a mí me encanta decirle esto a los solteros, si vos seguís los principios bíblicos y si vos realmente buscás la voluntad del Señor, no vas a tener tantas opciones, no es que vas a tener, tantas mujeres, en caso de un hombre, ¿no? Va a ser bastante clara la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios dice, por ejemplo, que no debes de unirte a un yugo desigual. O sea, una persona que tiene una fe diferente a la tuya ya tiene que estar descartada. Una persona del mismo sexo, voy a decirlo, es medio obvio, pero también va a estar descartada, ¿verdad? Entonces, tenés que buscar una persona que ame a Cristo más de lo que te va a amar a vos. Y vos, obviamente, tenés que tratar de amar a Cristo más de lo que vas a amar a tu futuro esposo o esposa. Entonces, vas siguiendo principios bíblicos, ¿verdad? Y va a ser clara la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace la gente? Es más fácil, en lugar de esperar y hacer la voluntad de Dios general, porque la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, apártense de la inmoralidad, la voluntad de Dios es que sean agradecidos. Entonces, tenemos una voluntad general que le dejamos de lado a veces y me enfoco en qué es lo que Dios quiere para mí, dónde tengo que trabajar, con quién me tengo que casar, dónde tengo que vivir. No, seguir la voluntad general de Dios y seguir los principios bíblicos y Dios te va a dirigir. Su Espíritu Santo te va a guiar y vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué es más fácil? Pedirle a un supuesto profeta o alguien, ¿verdad? Decirle, ¿con quién me debo casar? Entonces, y te da nombre, te da apellido. Exactamente. Y eso es muy irresponsable, Primero, no creo que sea verdad, que no creo que Dios le revele a una persona, en este caso un profeta, supuesto profeta, no creo que Dios le revele a él con quién otro cristiano se debe casar, porque Dios no está peleado con el cristiano. Nosotros creemos en el sacerdocio universal del creyente. Entonces, yo soy un sacerdote en el sentido que tengo acceso, dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿por qué Dios en todo caso no me hablaría a mí directo? Porque tendría que hablarle a un profeta. ¿Y cómo me habla Dios a mí directo? A través de la palabra. Entonces, ¿tiene una instrucción súper personal como decirme con quién te vas a casar, a qué día, cuál es el nombre? No, pero sí tiene suficiente instrucción y principios bíblicos para que, si yo los sigo, voy a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa con cómo hacer iglesia, cómo hacer un culto, cómo dirigir nuestra vida. Todo podemos... eso en parte, Alex, es responsabilidad exclusiva de la iglesia enseñar eso. Sí, si una exclusiva iglesia, si una iglesia deja de enseñar eso o no le da la importancia real de la sola escritura, entonces vemos nomás la dirección hacia dónde podría ir. No, totalmente. Eso totalmente. Decía que, por ejemplo, exclusiva, diría, bueno, también es responsable mía. Si yo estoy yendo a una iglesia, ¿verdad? Y el pastor no predica la palabra de Dios, o no la predica bien, porque ¿qué es lo que hacen la mayoría de los predicadores? Bueno, usa un versículo y se pone a hablar de lo que ellos quieren. Pero eso no es como dijo un hermano, ¿no? Hoy en día los predicadores usan más la Biblia, dice, como los borrachos usan los postes de luz. Dice, más para apoyarse que para iluminación. Entonces, si yo quiero apoyarme simplemente para que suene bíblico, exacto, y bueno, agarro un versículo bíblico y después hablo lo que quiero. Ahora, si yo quiero realmente recibir la luz de la palabra de Dios, bueno, tengo que ver el texto, qué significa, qué me enseña de Dios, del ser humano, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el peligro, verdad? ¿Cuál es el peligro cuando nosotros realmente no le damos la importancia que tiene la suficiencia de la Escritura, ¿verdad? Y bueno, creo que el mayor peligro es que creo que el mayor de los peligros es que terminamos creyendo un evangelio que no es y la persona termina condenada. Porque hay un solo evangelio que puede salvarnos, no hay dos, no hay tres, hay un solo evangelio que puede salvarnos, que es muy claro en las Escrituras, que es muy, muy puntual, que tiene que ver con Jesucristo como el único camino al Padre, como el único que hizo expiación por nuestros pecados, el único y suficiente Salvador, el Señor de todo, el nombre sobre todo nombre, el único nombre bajo el cual podamos ser salvos, que podemos acceder a Él por la gracia de Dios a través de la fe, aparte de las obras, que si fuera por obras tendríamos algo de qué jactarnos, agrandarnos, gloriarnos,
y eso, la gracia de Dios excluye que sea por obras, tiene que ser por fe, por confiar en Él. Es un evangelio que apunta a la gloria de Dios y es el único evangelio que tenemos en las Escrituras. El evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. Entonces, el primer peligro es ese, ¿verdad? Que terminar creyendo otro mensaje por pensar que es bíblico, que termina condenando nuestras almas, o que no tiene poder para rescatar nuestras almas, que ya lamentablemente están condenadas. Entonces, después, como otros peligros, también tenemos que terminamos adorando a un Dios que es a nuestra imagen y semejanza. Nos perdemos de adorar a Dios en toda su magnitud, en todo lo excelso, todo lo hermoso que Él es, toda la complejidad, ¿verdad?, de su santidad, de su majestuosidad, ¿verdad? Terminamos adorando a un Dios de bolsillo, a un amuleto, algo que cuando tengo problemas lo saco, ¿verdad? Le pido ayuda cuando tengo un examen, o si tengo un problema, o si no llego a fin de mes económicamente. Pero Dios es mucho más que eso. Dios no es solamente algo bueno que me ayuda, ¿verdad? Un amuleto para la buena suerte. Y lo otro es que termina teniendo consecuencias para nuestra vida, porque si yo no adoro a Dios, ¿cómo Él merece ser adorado? Y termino adorando algo más. Entonces, aunque sea salvo porque creí el evangelio, pero si después no tengo una buena instrucción bíblica, y bueno, voy a terminar obviamente dirigiendo mi vida hacia cosas que son vanas y que no tienen la importancia que deberían de tener. Ahora, otro peligro podría ser también el querer añadir, ¿verdad?, o quitar cosas de la Biblia, ¿verdad? Sí. Si no creemos que es suficiente lo que estamos leyendo, ¿verdad? Si no creemos que realmente eso ya es todo lo que Dios quiere revelarnos. Le puedo sumar o restar, ¿verdad? Bueno, hoy en día lo que yo veo mucho es esa palabra pragmatismo. Sí. Bueno, pragmatismo, aunque a mí yo puedo hacer un método, un sistema que pues, me puede funcionar muy bien, ¿verdad? Pero no es bíblico, no tiene un respaldo bíblico, pero a mí me funciona súper bien. Entonces, sí, hacemos esto, pero va en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Sí, excelente. Me parece que ahí le diste a la tecla. El pragmatismo creo que ha hecho mucho mal a la iglesia, porque precisamente nosotros terminamos, nadie lo va a decir con su boca, pero terminamos comunicando que sabemos más que Dios. Porque si Dios inspiró la palabra de Dios, si Él hubiera querido, ¿verdad?, que hubiéramos sido más eficaces, o que hubiéramos tenido más, no sé, impacto cultural, o que hubiéramos tenido más relevancia cultural, ¿verdad?, Él podría perfectamente haber hecho algo diferente, pero a nosotros nos dio un mensaje que precisamente no es popular, y Él requiere de un culto, de un homenaje, de un servicio, de una adoración que no es popular. Han muerto personas por adorar a Dios en la forma incorrecta. Entonces es un tema grave, ¿verdad? Pero nosotros, por el pragmatismo, por ser prácticos, por ver qué es lo que funciona, simplemente terminamos apartando de las Escrituras y de los principios bíblicos. Entonces encontramos muchos elementos en los cultos que no se encuentran en las Escrituras, y terminamos haciendo un tipo de culto, ¿verdad?, que nada tiene que ver con lo que Dios quiere. Y si se empezar a hablar, si empezar a mencionar cosas, bueno, la gente realmente creo que se asombraría, porque muchísimas de las cosas que tenemos, muchísimas de las cosas con las cuales hemos crecido, son realmente, no tienen mucha base bíblica, pero simplemente las hacemos por hacer. Y de verdad, si somos muy honestos, capaz que ni siquiera funcionan bien. Pero siempre lo hemos hecho así. Voy a poner un ejemplo. Y bueno, el ejemplo es los grupos de jóvenes, los ministerios de jóvenes. Y no quiero decir con esto que sea pecado tener un grupo de jóvenes, no estoy diciendo que ahora hay que desarmar todos los grupos de jóvenes, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que nosotros le damos una relevancia que ya para comenzar no la encontramos en las Escrituras, porque no vemos en las Escrituras ministerio de jóvenes. ¿Por qué no vemos en las Escrituras ministerios de jóvenes? ¿Es porque Dios se olvidó? ¿O Dios no sabía que los tiempos iban a cambiar? ¿O porque Dios, no sé, ¿se entiende? O sea, ¿por qué no nos habla? ¿Por qué no hay, entre los oficios de la iglesia, no hay líder de jóvenes? ¿Por qué no hay instrucciones para los líderes jóvenes? ¿Por qué no hay, se entiende, todo un movimiento sobre jóvenes? Bueno, porque los jóvenes no tienen el protagonismo que nosotros le damos. En la Biblia no tienen el protagonismo que nosotros le damos. Lamentablemente, digo lamentablemente porque hice muchas cosas y prediqué muchas cosas de las cuales hoy en día me arrepiento y no estoy de acuerdo, pero fui líder de jóvenes por muchos años y sin duda quizás Dios usó, a pesar de nosotros, usó eso en algún momento, en alguna ocasión, pero el punto es que
nosotros no es algo que vemos en las escrituras, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día nosotros no hay una iglesia casi que no tenga líder de jóvenes, que no tenga ministerio de jóvenes. Entonces terminamos haciendo en los ministerios de jóvenes una alabanza para los jóvenes, terminamos haciendo una predicación para los jóvenes, terminamos haciendo tienen una doctrina particular que puede ser diferente a la iglesia. Un montón de cosas que no necesariamente vemos en las escrituras, pero nadie lo cuestiona. Ahora, pregunto, ¿es efectivo? Porque ¿por qué nuestros jóvenes cuando van a la universidad la mayoría se aparta? ¿Por qué la mayoría no se congrega los domingos en la iglesia? Bueno, eso hay no es porque decimos nomás, bueno, hay una estadística. Exactamente. De que los jóvenes cuando llegan a la universidad se apartan del Señor. Sí. Y vos le veías por la iglesia, chiquitito, le veías por todos lados, y llega el momento y se apartaban, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo para no seguir con el tema de los jóvenes, el tema de los niños. Los primeros responsables de la educación de los niños, especialmente hablando no es la escuela dominical. Exactamente, no es la iglesia, no es el pastor, no es el club de niños. Ahora, nada de esto está mal en el sentido de no estamos hablando ahora en contra de que no puedas tener un club de niños o una enseñanza en la iglesia, no es ese una el punto. escuela bíblica. Claro, el punto estamos hablando acá que la responsabilidad es de los padres. El otro día me invitaron a dar una clase sobre este tema y me puse a prepararla y me quedé asombrado, porque a mí me gusta hablar del tema y siempre estamos hablando con mi esposa, pero me quedé asombrado cuando fui a la Biblia a preparar el tema para mostrar la base bíblica, la cantidad de versículos que hay sobre la responsabilidad de los padres en enseñar a sus hijos. Pero me quedé asombrado. Es muy claro, pero ¿por qué nunca hablamos de esto? ¿Verdad? ¿Por qué no nos sorprende, nos asombra? Y bueno, es porque hay ciertos pasajes que nunca mencionamos, hay ciertos pasajes que siempre mencionamos, hay cierto estilo de iglesia, ¿verdad? Y ese podría ser otro peligro, ¿verdad? De no creer en la suficiencia de la escritura, ¿verdad? Que solamente queremos tomar aquellos que de repente nos agrada, ¿verdad? Exactamente. Este sí va conmigo, ¿verdad? Exactamente. Pero este no va conmigo, así que voy a dejarlo nomás. Entonces, al saltar eso, ¿verdad? Estamos saltando también principios muy importantes. Exactamente. ¿verdad? Eso me hace recordar lo que dice la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, bueno, y sirve para instruir, para enseñar, en fin, toda la palabra, no dice alguna parte, toda la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es útil. Para ir terminando, Alex, en tu opinión, ¿cuál es el ataque más fuerte que vos podés visualizar y ver en estos últimos tiempos a la palabra de Dios? El ataque más fuerte. Seguramente una es la insuficiencia, me parece, ¿verdad? Y sí. Todo lo que hemos estado hablando, creo que se puede resumir en eso, ¿verdad? En que la palabra de Dios no es tan relevante. Esa creo que es como llega. Relevante. El filtro como llega a los jóvenes hoy en día, a esta generación, quizás no van a usar la palabra suficiencia, no van a usar el término en latín sola escritura. Van a decir de verdad que no es relevante, o no te lo van a decir, pero te lo van a mostrar. Entonces siempre necesitas algo más, ¿verdad? Hay un énfasis desmedido en la prosperidad, en el exitismo, ¿verdad? En los sueños, en que Dios quiere cumplir tus sueños. Es antropocentrismo. El hombre es el centro y hacen al hombre el centro de la Biblia. Entonces creo que eso es un gran ataque de Satanás, porque no es así. Es Cristo el centro de la escritura y bueno, a él debemos de seguir. Y es relevante porque Cristo es relevante, porque Cristo es eterno. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y nunca nos vamos a sentir completos hasta que no estemos en Cristo y Cristo en nosotros. Bueno, exacto. Ahí está José. Pastor Alex, muchas gracias por compartir con nosotros. No, un placer. Bueno, Pastor Alex es una visita de Ciudad del Este, de la Iglesia Bíblica Gracia. José, ¿algo más ahí para ir cerrando esto? Y gocémonos en que tenemos la revelación completa, ¿verdad? Eso debería llevarnos a adorar a Dios y por sobre todas las cosas en poder creer en su palabra y vivir su palabra, ¿verdad? Amar su palabra, ¿verdad? Porque yo no puedo entender todavía una disociación, ¿verdad? Que uno dice amar a Dios, ¿verdad? Ser cristiano, pero no sigue las instrucciones de Dios, ¿verdad? No encaja eso, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. A veces pensamos que somos más espirituales por sentir, pero el Espíritu Santo es el que nos manda, ¿verdad?, estudiar las Escrituras para poder nosotros ser llenos de su palabra.
Bueno, hay un montón, Gracias. un montón de cosas más que podíamos Sí, hablar, sí, pero no, bueno, por acá cuestión, podemos- por cuestión de tiempo. Gracias, Pastor. No, gracias a ustedes, un privilegio. Un Muy gusto. bien. Aquí nosotros seguimos, por supuesto, haciendo el impulso en esta mañana de hoy, lunes 7 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Para el que le gusta. Para el que no. Para los que entienden. Para los que no. Para los que esperan. Para los que no. Para los que creen. Para los que no. Para él. Para ella. Mensajero 100.9 FM. Una radio para todos. Suena bien. Hace bien.